Continuamos y ahora vamos a ver qué entendemos por valores. Ya vimos lo que es ética, moral, y ahora vamos a ver lo que es valores. Porque muchos confunden, creen que es lo mismo ética, creen que es lo mismo lo moral, creen que es lo mismo los valores. Y en este caso, los valores lo definimos como un conjunto de virtudes o cualidades que caracterizan o definen a una persona en un determinado desarrollo de un hecho o de un acto, ¿no? Entonces, los valores nos indican que siempre motivan a las personas a actuar de cierta manera porque forman parte de un sistema de creencias, ¿no? A veces los valores de repente, ¿ustedes creen que se pueda heredar? Puede ser genético, se puede arrastrar, no sé, pero yo creo que muchos dicen que los principios, los valores se arrastran de casa, ¿no? De la educación, de la formación que uno tiene en sus hogares, con sus padres o familias. Entonces, ¿qué entendemos por valores? Los valores son características, son los aspectos que uno puede observar de la persona, del yo, que benefician y son sumas o acciones positivas como ser humano, y a la vez, siendo estas características positivas, siendo estas características aspectos beneficiosos que tiene una persona en el tema de lo que son los valores, esto obviamente nos permite o les permite a las personas convivir de mejor forma y al final encontrar una felicidad, encontrar una mejor calidad de vida. Entonces, eso vendría a ser para nosotros los valores. Ahí observamos algunos valores que tienen las personas, ¿no? Que puedan expresar en el desenvolvimiento de su trabajo, por ejemplo, ¿no? Ahí observamos prudencia, paciencia, belleza, pureza, alegría, cultura, generosidad, amistad, salud, amor y honestidad. ¿Qué son esas palabras, esas cosas que observamos? Son los valores de una persona. Hay personas que son muy prudentes, muy cautelosos, muy cuidadosos. Esos son valores. Hay personas que son muy cultas, ¿no? Muy educadas, son valores. Hay personas que son muy expresivos en el desenvolvimiento, lo que es el amor, en lo que es la afinidad, en lo que es la amistad. Esos son valores. Hay personas que son muy generosos, son muy honestos, cuidan extremadamente su salud. Entonces, esos son algunos de los valores que expresan, que muestran las personas dentro de su convivencia, dentro de su relación entre las personas en una sociedad. Sin embargo, también existen valores institucionales. Y ahí podemos observar en la diapositiva, en la pantalla que ustedes están observando, están viendo, por ejemplo, en el Plan Estratégico Institucional del 2018-2024 de la Contraloría General de la República, observamos valores individuales de la Contraloría General de la República, tales como, o sea, cuando hablamos de valores individuales, estamos hablando de los valores de los auditores, del personal, de los servidores, y obviamente esos valores son valores de integridad, de independencia, de responsabilidad, de objetividad, de competencia y comportamiento profesional. Son valores individuales de los funcionarios, los servidores o los auditores, pero también como entidad, como Contraloría General de la República, tenemos valores corporativos como excelencia, innovación, autonomía, transparencia y orientación a resultados. Entonces, esto nos da a entender que todas las entidades públicas, dentro de su PI, dentro de su plan estratégico institucional, deberían de contemplar, establecer cuáles son los valores individuales de sus servidores y cuáles son los valores, digamos, corporativos como entidad, como pliego
o como unidad ejecutora. Muy bien, amigos, seguimos con el desarrollo de este importante curso sobre lo que es la ética y su importancia en la función pública. Ética e integridad en la función pública peruana. Vamos a ver ahora un tema también importante en lo que concierne a la relación que existe entre ética e integridad. ¿Cuál es la relación? ¿Existe o no existe una relación entre ética e integridad? Yo estoy convencido que ustedes siempre en algún nivel de discusión familiar, amical, una reunión de trabajo, con unos compañeros del colegio, de la promoción, no sé, en algún espacio siempre han discutido y han dicho, yo soy ético, yo soy un hombre moral, y por ahí alguien dijo, yo soy un hombre íntegro, ¿no? Intachable. Entonces, bueno, a veces muchos de repente no lo son, pero expresamos siempre, sin conocer de repente estas palabras, pero hablamos. Entonces, intentaremos ahora encontrar esa relación entre lo que es ética e integridad. Para eso, definamos primero qué es integridad. Y pueden ustedes tranquilamente visualizar con bastante calma, con tranquilidad, sin desesperarse, en la diapositiva que están viendo ustedes, que la integridad es una elección personal. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero ser íntegro, yo elijo, o sea, yo defino, yo tomo esa determinación. Y nos dicen además que la integridad, más allá de ser una elección personal, también es una elección de compromiso, de consistencia, de honrar la ética, los valores y los principios. Aquí hablamos de ética, valores y principios. Entonces, podemos ir ya definiendo en que, primero, que la integridad es una elección. O sea, si yo quiero ser íntegro, yo defino, yo apruebo, pero también es un compromiso, es la forma de defender, de sostener una idea, una posición, una forma, un estilo o un concepto que yo pueda tener, pero siempre dentro de los marcos o parámetros de la ética, los valores y los principios. Entonces ya estamos quedando bien claro en lo que es integridad. Pero además nos indican que en ética la integridad considera la veracidad y transparencia de las acciones personales. Por tanto, se pone a la falsedad o el engaño. Bastante claro, bastante preciso el tema de integridad. Y vemos aquí un ejemplo de integridad bastante claro, bastante precisa, y voy desarrollando para que podamos conocer de más cerca a través de un ejemplo, ¿no? Son espacios, son formas en el que a veces podemos entender de mejor forma, ya sea con un video, ya sea con ejemplos, como anteriormente lo hicimos. Entonces, aquí hay un ejemplo claro que dice, ¿no? El ejemplo es de integridad. Una persona que labora en una unidad ejecutora de un pliego, una entidad pública, que hace una denuncia cuando ve algo irregular, ¿ya? O sea, ve un hecho irregular y denuncia, pero a pesar que él o ella sabe que esa denuncia le puede traer problemas en adelante, porque no tiene estabilidad laboral, no tiene mayores niveles de seguridad laboral para poder quedarse, está contratado por un tiempo de 3 meses. Entonces, esta persona, a pesar de todas esas condiciones, esas características negativas para ella, frente a una decisión que tomó de denunciar un hecho irregular en el centro de su trabajo, lo hace, es una persona íntegra, porque esta persona ha visto que era necesario denunciar y dijo, bueno, me corro el riesgo de que de repente me boten del trabajo o ya no labore, pero igual hago la denuncia porque después no voy a poder dormir y prefiero dormir tranquilo con mi almohada
y no tener mayores problemas en adelante, a pesar que me boten de la chamba, digamos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Y el otro ejemplo es que una persona en clara superioridad física contra otro no hace uso de su fuerza. Un poco dándole forma al ejemplo. Hay un físico-culturista que pasa por la plaza de armas y ve a un anciano que empieza a ofenderle, golpearle con el bastón del piso, y esta persona obviamente clara superioridad física, pudo haber actuado, pudo haberle reaccionado, pegado, golpeado, pero no lo hace, simplemente pasó y dejó que las cosas queden ahí. También es un acto de integridad, es un ejemplo de integridad. Un tercer ejemplo, una persona que no actúa con sentimientos de rencor ni nada parecido. Sucede siempre, ¿no? Sucede siempre que la gente a veces, especialmente en política, las autoridades o cuando hay procesos de transferencia, de cambio de autoridades, siempre actúan con resentimiento, con rencor, con un acto de revanchismo, con un acto de venganza, de odio. Entonces, yo creo que eso no debe existir. Entonces, si existen autoridades que ya dejan de hacer política partidarizada y son autoridades que representan a los que votaron y no a favor de él, entonces creemos de que ahí sí deberían de demostrar mucha integridad estas nuevas autoridades principalmente. Pero en resumen, más allá de lo tema político, no una persona que actúa con resentimientos, que actúa con rencor, con odio, con una actitud de venganza, obviamente no es íntegro. Pero si una persona actúa con sentimientos naturales, que deja sus ambiciones personales, sus actos de venganza o de rencor, es una persona íntegra. Entonces ahí podemos observar los tres ejemplos en el caso de integridad para entender de mejor forma. La ética en la función pública. Ustedes ya están viendo que estamos entrando ya poco a poco netamente a ver el tema de ética en el sector público, en la administración pública, en el Estado peruano, que vamos a ver casi al final también el tema de la corrupción, cómo estamos, ¿no? Entonces, la ética en la función pública. Ahí necesitamos, antes de ver cómo estamos éticamente en la función pública, en el sector público, definir qué es una función pública, cómo entendemos por una función pública, y podemos definir que una función pública es una actividad o es todo lo que yo desarrollo temporal o permanentemente, remunerado o de forma honoraria o gratuita, pero que lo realiza una persona en nombre o al servicio de la entidad de la administración pública. O sea, mientras yo tenga un vínculo, mientras yo tenga una actividad temporal administrativa que realizo en una entidad, sea remunerada o no, es una función pública que estoy desarrollando lo que es dentro del sector público. Entonces, viendo de esa forma en lo que es la función pública, ahora vamos a también ver el artículo 11 de la ley 27658 del marco de modernización de la gestión pública del Estado, o la gestión del Estado, define la función pública que son obligaciones de los trabajadores y funcionarios del Estado sin perjuicio de las establecidas en otras normas, las siguientes. O sea, esa es la función del servidor público, ¿no? Privilegiar en el cumplimiento de sus funciones la satisfacción del ciudadano, brindar al ciudadano un servicio imparcial, oportuno, confiable, predecible y de bajo costo, y otorgar la información requerida en forma oportuna a los ciudadanos. Además, distinguidos amigos y amigas, el inciso 4, el artículo 5 del título preliminar de la ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, define las entidades del Poder Ejecutivo ejercen con imparcialidad y neutralidad los poderes que le han sido conferidos. Entonces, con esto ampliamos mucho más lo que es la función pública.
Fines de la función pública. ¿Qué fin tiene? ¿Para qué existen? ¿Qué se intenta lograr con lo que es la función pública? Y obviamente, ahí sí somos bastante categóricos, servir a la nación de acuerdo a la Constitución en forma eficiente, atendiendo a los ciudadanos con un adecuado uso de los recursos públicos. Esa es la principal función que tiene, el principal fin que tiene la función pública. Para eso se trabaja, para eso están los servidores públicos, desarrollando una función pública para servir a la nación de acuerdo a la Constitución en forma eficiente, atendiendo a los ciudadanos con un adecuado uso de los recursos públicos. Aquí vemos otro tema de lo que es función pública. ¿Qué logramos? O sea, haciendo función pública. ¿Y quién hace función pública? Los servidores. ¿Qué se logra? Una mejor atención a la ciudadanía, primero. Segundo, priorizar y optimizar el uso de los recursos públicos, que son recursos de todos los peruanos, obviamente, ¿no es cierto? Luego vamos a ver el tema del servidor público. ¿Quién es el servidor público? ¿A quién lo llamamos servidor público? A ver, podemos llamar servidor público a un operario, a un obrero, a un guardián, a un asistente administrativo, a un gobernador, a un alcalde, a un presidente de la República. ¿A quién podemos llamarle servidor público? Y ahí se define con mucha claridad, de acuerdo al artículo 4.1 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, nos dice que todo funcionario, servidor o empleado de las entidades de la administración pública, en cualquiera de sus niveles jerárquicos, sea este nombrado, contratado, designado de confianza o electo que desempeña actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado, es un servidor público. O sea, el asistente administrativo, el chofer, el guardián, el gerente general regional, el gerente municipal, todos ellos, el alcalde, los regidores, todos ellos son servidores públicos, de acuerdo al artículo 4.1 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública. Ética pública. Ya entramos ya a lo más específico de nuestra preocupación, en este caso el curso, que es ética pública, que se entiende por ética pública. Ética pública es el desempeño, o sea, es el desenvolvimiento de los empleados públicos o de los servidores públicos basado en la observancia de valores, principios y deberes que garantizan el profesionalismo y la ética en la función pública. ¿Dónde dice eso? En el artículo 3 del título primero del reglamento del Código de Ética de la Función Pública. También podemos definir la ética pública como un conjunto de acciones que se proceden administrativamente de forma eficaz y eficiente. También ética pública son los servidores públicos conscientes y honestos. También ética pública es la función pública desarrollado siempre con valor social. Podemos también entenderlo en esos márgenes lo que es ética pública. Marco normativo en relación a la ética. Ustedes saben que en la administración pública todo el accionar, toda la disposición, todo el movimiento de una hoja a otra área, la emisión de un informe, una resolución, la compra de un bien, la compra de unos servicios, la contratación de obras, supervisión, viáticos, todo está normado en la administración pública. Nada está suelto, nada está libre, todo está siempre normado por una ley, por un decreto, por una resolución, por una directiva, por un instrumento, por un memorándum, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver, ¿existe o no existe marco normativo en relación a la ética pública? Ahí tenemos, efectivamente, hay un conjunto de
normas que obligan a hacer ética pública. Tenemos la ley del Código de Ética de la Función Pública, la 27815 del agosto 2002, el Decreto Supremo 033-2005 que aprueba el reglamento de la ley del Código de Ética de la Función Pública, el Decreto Supremo número 092-2015 que aprueba la Política Nacional de Lucha, Integridad y Lucha contra la Corrupción, el Decreto Supremo 042-2015 que establece medidas para fortalecer la integridad pública y la lucha contra la corrupción, Decreto Supremo 044-2018 PCM que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. Entonces, tenemos un amplio marco normativo que regula lo que es la ética pública o la ética en la función pública. Muy bien, y hemos visto hace poco lo que es la ley del Código de Ética de la Función Pública. Importante documento a tomar en cuenta para todos los servidores que ejercen la función pública. Ahí está. ¿Por qué es importante contar con un código de ética? Porque representa una importante guía de conducta para los funcionarios y servidores y también como son herramientas que permiten la prevención de la corrupción. Ojo con eso. Ojo con lo que es prevención de la corrupción. Eso es el código de ética. Y estas normas no solo buscan prohibir las prácticas corruptas, sino que describen y procuran evitar situaciones que induzcan a la violación de los deberes de los funcionarios públicos. Clarísimo el tema de lo que es importancia de contar con un código de ética. Esta ley del Código de Ética de la Función Pública, que aún data de 2002, es la ley 27815. Es la ley 27815. ¿Qué contiene esta ley? Básicamente tres cosas: principios, deberes y prohibiciones. Tiene principios, deberes y prohibiciones. La ley 27815, ley del Código de Ética de la Función Pública. Entonces vamos a ver los principios, vamos a ver los deberes y vamos a ver las prohibiciones. Ahí están. Ahora sí vamos a ver lo que es los principios éticos del servidor público. Tenemos 8 principios éticos del servidor público de acuerdo a la ley del Código de Ética de la Función Pública, la 27815. ¿Cuáles son esos principios? El respeto, la probidad, la eficiencia, la lealtad, la veracidad, la idoneidad, la justicia y equidad y lealtad al Estado de Derecho. Si yo le preguntara antes de continuar, ¿ustedes conocen la ley del Código de Ética de la Función Pública? ¿Saben que tiene su reglamento? ¿Sabían de estos 8 principios éticos? ¿Sabían cuáles son esos deberes? ¿Sabían cuáles son las prohibiciones? Muchos desconocen o desconocemos. Pero siempre les digo, el servidor público que hace función pública, que no conoce la ley del Código de Ética de la Función Pública, la ley 27815, es como un padre en plena misa sin Biblia. Es como un padre que no sabe el desarrollo y procedimiento de una misa. Entonces, de ahí la importancia que tiene, que debemos de conocer todos los servidores públicos, esta ley de Código de Ética de la Función Pública, la ley 27815. Avanzamos entonces con el desarrollo y vamos a ver esos principios que acabamos de indicarles. Ya les indicaba que son el respeto, probidad, eficiencia, honestidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia y equidad, lealtad al Estado de Derecho. Entonces vamos a ver el principio de probidad, lo que conversábamos con ustedes, que algunos de los principios hemos tratado de hacerles unos ejemplos con algunos diapositivas y algunas imágenes para poder entender, por ejemplo, el principio de probidad. Fin de mes, paro ya. Si ya no paro, entonces ahí por ahí dice, no, oye, date un saltito por el banco en el almuerzo y ganará tiempo en el día. ¿No es cierto? Bueno, creo que nos parece un tema de un principio de probidad, ¿no? No interfiere
con su horario de trabajo, con las atenciones, con la carga laboral, y simplemente aprovechó lo que es la hora de almuerzo o de repente ingirió rápidos alimentos y rápidamente pasó por el banco y cobró su remuneración del fin de mes. En otros casos no hacen eso, ¿no? Dejan su trabajo y al final con permiso o no, pero están ahí 1 o 2 horas en el banco o más tiempo, conociendo cómo funciona el Banco del Estado, están haciendo sus gestiones y cobros correspondientes. Entonces no sería un acto o un principio de probidad. Otro principio de respeto, ¿no? Observan en la pantalla, hay mucha gente que están horas sentados en sus computadoras, sentados en sus monitores, actualizando su estado de su Facebook, están generando otro tipo de niveles de comunicación por las redes sociales, etcétera, que no tienen ninguna relación, ningún vínculo con la entidad, ¿no es cierto? Entonces, eso no es un principio de respeto. O sea, hay que respetar el horario de trabajo, hay que respetar la responsabilidad, los niveles de cumplimiento, porque entender de que esas 8 horas son importantes, son valiosos para el cumplimiento de los fines, objetivos y cumplir metas principalmente en su centro de trabajo. Otro de los principios es el principio de eficiencia. Y ahí ustedes están observando en el mensaje que intentamos explicarles, hacer entender a ustedes, las buenas ideas triunfan. Yo me capacito constantemente. Yo creo que la capacitación es fundamental, la actualización, el fortalecimiento de sus conocimientos es vital en el desarrollo de la función pública. De ahí que debemos entender estos aspectos como un principio de eficacia. La eficacia es básico en el sector público, con mucha más razón en el sector privado. Ahora vamos a ver deberes del empleado público. ¿Qué se entiende un deber? Muchos creen que un deber es una imposición, muchos creen que un deber es una obligación, ojo, es una cosa que te agarra una pistola, te apunto y me cumples. No, un deber no puede entenderse como una imposición, puede ser una responsabilidad voluntaria, una obligación voluntaria que debe partir del servidor público de uno mismo como una convicción, con un conocimiento pleno de que lo que estoy haciendo, que es parte de mi deber, es por una buena acción para poder cumplir los fines y objetivos con los demás al cual está orientado los servicios que brindo como servidor público. Eso viene a ser deberes del empleado público. ¿Y cuáles son esos deberes? De acuerdo a la ley del Código de Ética de la Función Pública, la 27815, ¿cuáles son esos deberes de la función pública? Tenemos 6 deberes. Primero, empezaremos por neutralidad, transparencia, ejercicio adecuado del cargo, responsabilidad, uso adecuado de los bienes del Estado y discreción. Son los 6 deberes de la función pública. Ahí ustedes pueden visualizar unos pequeños conceptos que estamos lanzando, ¿no? Para que puedan ver ustedes, puedan entender de mejor forma cada uno de esos 6 deberes éticos del sector público que cada servidor público debe desarrollar, debe conocer, debe de entender con mucha claridad. Por ejemplo, acá tenemos uno de los deberes, el deber de neutralidad, dice, ¿no? Mucha gente no es neutral, mucha gente se parcializa, ¿no? Entonces, un servidor público que recibe 2 expedientes, uno de ellos ha sido presentado por una persona influyente y viene recomendado, tengo que decidir cuál trámite primero realizo. ¿Qué hago? Y ahí no estás actuando con neutralidad, puede tener recomendados, puede tener allegados desde el más alto nivel jerárquico, pero yo tengo que siempre actuar en orden, con prudencia y sobre todo con neutralidad. Muy bien, pues aquí hay un primer trámite que ha ingresado en orden cronológico, en número y fecha, por consiguiente continúo con esta y el otro va después, tiene que esperar su turno, ¿no es cierto? Entonces hay que actuar con bastante neutralidad. Siempre pasa esto, ¿no? A veces se dejan llevar, son intimidados, son obligados, son forzados, pero creemos de que se debe respetar el debido proceso. Deber de responsabilidad.
aquí sí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Encuentro un amigo por ahí, termina tus pendientes a tiempo, que hoy es noche de patas. Entonces me encontré por ahí un amigo, digo, hoy vamos temprano y dejo los quehaceres, es un viernes, un fin de semana, y no lo concluyo las acciones que debo realizar, entonces no estoy actuando con responsabilidad. Perfecto, termino todo lo que estoy haciendo, concluyo lo que estoy haciendo, concluyo con mis responsabilidades, defino todos mis trabajos, reporto, etc. Una vez terminado, salgo. Pero no puedo salir antes y dejar pendientes para el lunes o la siguiente semana que retrasan, retardan y generan un conjunto de problemas posteriores. Otro de los deberes es uso adecuado de los bienes. El servidor público tiene que saber usar adecuadamente todo lo que existe como bienes que tiene la entidad donde trabaja, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí en el ejemplo les pongo que normalmente el servidor a veces siempre está que pica o lleva algunos útiles de escritorio que son para la institución y de repente ya empezó la edad escolar y necesita mi hijo un lapicero, 10 hojas, no sé, pues un indeleble o algún otro útil de escritorio. Entonces eso no es, no le estoy dando un uso adecuado, estoy orientando a otra cosa privada que no tiene nada que ver en este caso la entidad con mi casa o con mi familia o con mis hijos, ¿no es cierto? Entonces ese tema también hay que entenderlo con bastante claridad. La última parte de la ley del Código de Ética de la Función Pública, la ley 27815, define la parte de las prohibiciones, que es importante. Cuando hablamos de prohibiciones hay que entender, son cosas que no puedo hacer, son acciones que estoy prohibido de desarrollar dentro del desenvolvimiento de mis labores. Entonces, este tema es importante. Muchos desconocen y cometen delitos, cometen acciones negativas contra la entidad y contra sí mismo. Entonces, esas prohibiciones son realizar actividades de proselitismo, mantener intereses de conflicto, obtener ventajas indebidas, mal uso de la información privilegiada y presionar, amenazar o acosar. Son los 5 prohibiciones del empleado público que no debes hacer, que no pueden hacer. Luego, ahí están esos mismos 5 deberes, prohibiciones que estamos viendo ahí. Ahí están los 5 prohibiciones conceptualizados para que ustedes puedan determinarlo, verlo con mayor claridad. Y tenemos ejemplos, 2 o 3 ejemplos de prohibiciones. Obtener ventajas indebidas. No se puede recibir regalos, ofrecimientos o presentes en un acto de reconocimiento por un bien, por un favor o una acción que pude haber realizado. Estamos prohibidos de poder obtener ventajas indebidas. Hacer mal uso de la información privilegiada. La información, es cierto que todos los actos en la administración pública, su nombre lo indica, son públicos, no hay nada que esconder, pero la información, como es público, tiene sus canales, sus procedimientos, sus medios, sus formas para poder llegar a la población. Un hecho, por ejemplo, ¿no? Una información que está en tesorería, antes que conozca el gerente regional, gerente general regional o el gobernador, antes que conozca no puede haberse hecho público, entonces tiene que caminar por los canales como debe ser, ¿no? Si todo eso se está cumpliendo, si todo eso se está haciendo lo que es la ley del Código de Ética Pública, simplemente digamos que yo soy ético, ¿no? Abro la camisa, la casaca, el saco, la chompa y muestro, ahí como ven ustedes en la figura, yo soy ético, yo sí soy ético, ¿no es cierto?, al 100%. Ojalá que lleguemos a esa etapa, a esa fuerza, a esa fortaleza, a esas ganas de hacer todo lo mismo que está haciendo en la figura en donde muestra el pecho, yo soy ético.